Bienvenidos otro martes a la Casa Azul. Estaba pensando hoy cómo presentar a mi invitada y me imaginaba que si alguien en algún momento se decidiera a bordar o tejer un tapiz inspirado en su vida, ese tapiz tendría que tener los siguientes elementos obligatoriamente. Estaba pensando en una orquesta, un escenario, una barra, un espejo de esos grandes de las aulas donde ella se miraba para practicar y practicar hasta que ese giro le quedara perfecto. De cierta manera, en ese tapiz tendrían que estar también los aplausos del público, tendrían que estar las esencias de la ciudad donde nació, Matanzas, específicamente en Cárdenas, en Cuba, el recuerdo de las enseñanzas de Alicia Alonso, los sabores de la comida chilena y el abrazo de sus alumnos, porque de esos pequeños mosaicos se conforma el tapiz, se conforma la vida de mi invitada de hoy. Ella fue bailarina principal del Ballet Nacional de Cuba, actualmente reside en Chile y desde la academia, de la cual es cofundadora, sigue viviendo la pasión que descubrió cuando era niña y que la llevó contra todo pronóstico a aprobar los exámenes para entrar en el Ballet Nacional de Cuba y convertirse en esa apasionada por el mundo del ballet. Quiero agradecer a Richard García por servir de puente para este episodio. Él compartió su experiencia con nosotros porque fue su alumno, pero te invito a que también escuches ese episodio, es el número 57. Y ahora también te propongo que te pongas cómodo y que disfrutes de esta conversación que llega desde Chile. Vamos a hablar acerca del ballet y de cómo se vive este mundo detrás del telón. Bienvenida a la Casa Azul, Gladys Acosta. Un gusto para mí también conocerte y también saber que el conocerte ha sido a través de alguien que también quiero tanto, que en tan poco tiempo de conocerlo y vivir viéndolo casi todo un año, de verdad haya quedado tantas huellas entre nosotros, él como alumno que de verdad como que nos llenó mucho y que ha seguido esta relación y poder llegar a ti por esta vía me parece muy lindo. Fue un placer poder conversar con Richard, que además lo conocí por mediación de otro amigo. Y qué bonito las conexiones y las redes que se van creando también a través del podcast y fuera del podcast también. Quiero empezar preguntándole esa diferencia entre bailarina principal y primera bailarina, que fue uno de los errores que yo cometí en mi cuestionario, y usted me corregía. Y dije, voy a empezar por ahí para saber cuál es la diferencia entre bailarina principal y primera bailarina. Excelente, me parece buenísimo. Lo primero que le quiero decir es que como soy tan transparente, me gusta siempre decir lo que es y lo que corresponde decir, porque primera bailarina es el último paso que se llega en la categoría cuando uno está en una compañía, al menos en Cuba, que hay muchas categorías. Hay 3 cuerpos de baile, que es cuerpo baile C, cuerpo baile A, cuerpo baile B. Luego están los corifeos, que son las personas que se destacan dentro del cuerpo de baile. Después de los corifeos están los primeros solistas, después están los solistas, después están los bailarines principales y después están los primeros bailarines. La diferencia que hay entre los bailarines principales y los primeros bailarines es que los primeros bailarines llegan a bailar ya todos los grandes clásicos y entre ellos Giselle también. Y yo bailé Don Quijote completo, Copelia completo, Tercer acto del Lago de los Cisnes y bailé muchos papeles de bailarina principal, pero no bailé Giselle, no bailé el lago completo. Entonces es un paso antes de ser primera bailarina. ¿Existen ballets entonces que están reservados solamente para primeras bailarinas? Claro, es decir, cuando uno es primero bailarín es porque ya abarcó todos estos ballets, todos los ballets que se hacen dentro de los clásicos y el repertorio de la compañía. Hay cosas muy lindas que me pasaron como bailarina principal. Bailé muchas cosas de solista, pero no fui primera bailarina. ¿Cómo se va dando este tránsito, este ascenso, digamos? ¿Cómo es el proceso? ¿Quién lo decide? Hago una pregunta porque yo no estoy dentro del mundo del Sí, ballet. es interesante porque realmente la época de que yo viví en el ballet y que pude disfrutar de ella fue una época dorada. Estaba Alicia Alonso, estaban las 4 joyas, Mirta Pla, Josefina Méndez, Aurora Bosch, Eloy Paraujo, donde después estuvieron también, como le decía un crítico inglés, las 3 gracias que eran Amparo Brito, Ofelia. Fue una época tan linda, tan importante, también con tanto rigor y con tanto cuidado para entregar una categoría, que habían cosas que a lo mejor
de la primerísima bailarina absoluto que era Alicia, a todas las generaciones que veníamos después, había que ir por un camino muy largo para alcanzar cualquier categoría. Como te había contado antes, te había adelantado antes, mi carrera fue un poquito para mi aprendizaje demasiado veloz. Hice mucho cuerpo baile, de bailar los campesinos, de bailar corte, de bailar el compo baile Giselle, de bailar el compo baile Lago, muchísimo, no se me olvida nunca, que lo hacía con demasiada pasión y eso, pero bailé mucho cuerpo baile, pero creo que lo bailé poco tiempo. Y después que bailé como, no sé si 5 o 6 años, ya me empezaron a dar un poquito de como de algunos roles como de las amigas de Giselle, las dos cisnes, me empezaron a poner en otras cosas. Eso me pasó con las categorías, es decir, las categorías son muchas, pero yo pasé por ellas para el tiempo como a mí me hubiese gustado como poco. Estuvo quizás poco tiempo por su potencial también, me imagino. Bueno, yo he tratado de al final de mi vida, ahora después que dejé de bailar, justificar un poco que algo debía tener que pensaron en que yo podía hacerlo, pero yo siempre fui muy autocrítica y pensaba que todavía debía esperar un poco más, no sé, que era buena como para sentir cada personaje que me daban, es decir, para la interpretación, pero que sentía que me faltaba un poco de más técnica para poder afrontar cada personaje que me daban. Yo siempre desde que entré a la escuela era muy trabajadora, muy enfocada y sentía una gran responsabilidad, y me pasaba mucho que cuando llegaba a la compañía y de pronto veía en el mural donde ponían todo el repertorio y encontrarme en papeles importantes, me sentía con una responsabilidad demasiado grande, y entonces no quería nunca como tirarla toda y decir, no, no lo quiero hacer, sino que lo asumía, pero era una carga pesada para mí. Porque de donde vengo, yo creo que venía de provincia, donde nunca es igual que la capital. Mis maestros fueron buenos, pero igual no dimos, por ejemplo, yo no di clases de punta hasta el 6.º año de ballet. Los primeros 5 años yo no di punta, y después llegar a La Habana y juntar los alumnos que escogieron en La Habana más los alumnos que escogieron de provincia y ya hacer un solo grupo y ver que todas mis compañeras de La Habana eran así espectaculares, con una técnica que dominaban punta y yo no. Todos los días iba donde estaba mi maestra de ballet y le decía, yo quiero ser profesora. Y me decía, si usted no va a ser bailarina, ya cuando usted termine su carrera de bailarina se le va a decir que va a ser profesora. Y ella me ayudó un montón y fue muy lindo porque, bueno, lo que fui fue gracias a mi profesora Esther García. La formación fue en Matanza, pero los últimos 3 años que fueron muy fuertes para mí, el impacto fue muy fuerte, fue gracias a la Esther García, que era la hermana de Mirta García, otra bailarina importante en aquella época. Y yo, lo mismo que hizo esa maestra conmigo es lo que yo hago con todas mis alumnas, es decir, estar ahí constantemente arriba del alumno, decirme ponte en el centro, márcalo, hazlo ahora. Entonces fue como que me fue dando seguridad, me fue dando herramientas para yo poder avanzar y quedarme ahí hasta que, bueno, ya lo que iba a suceder, iba a suceder. Cuando estamos en el punto de mira, alguien está viendo esas cosas buenas que hay en nosotros, aunque a veces nos cueste creérnoslo. A mí también me pasa un poquito eso. Gente que está a mi alrededor me dicen, bueno, pero alguien está viendo algo en ti y me menciona en la conversación que era de provincia, que era de Matanza. ¿Por qué me insiste en que su carrera ha sido todo tan fortuito cuando hay tanto trabajo detrás? Es cierto que hay trabajo, pero porque si quiere le empiezo como la historia de mi vida en el ballet. Es decir, yo viví en Cárdenas con toda mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanas, somos 4, y de pronto yo estaba en 5.º grado. Y de pronto fue cuando se empezó a hacer este proyecto a nivel de gobierno de que abrir las escuelas en todas las provincias de Cuba. Y fue una comisión de La Habana, me imagino, para escoger talentos en colegios. Daba lo mismo de donde fuera de colegio. Y se aparecieron en mi colegio, en Cárdenas, con tantos colegios que hay, no sé si habrán ido por todos los demás. Y yo lo único que sabía de ballet, Carlos, era que la bailarina no debía tener el pie plano. Era lo único que sabía. Yo usaba botas ortopédicas porque tenía el pie plano. Así que agarré mis zapatos ortopédicos, los puse a un lado y me fui sin mis zapatos ortopédicos, y yo hice mi examen de actitudes, que era de actitudes, creo. Me llamaron que yo había aprobado para entrar al ballet. Y yo me fui corriendo a la casa y yo quería estudiar ballet, yo quería estudiar ballet, yo quería estudiar ballet. Y eso fue lo primero que me pasó en la carrera. Fui la única alumna que escogida del colegio a los 9 años, por eso era como un poco fuerte para mí, como, ay, ya me escogieron para estudiar ballet. Bueno, ya tenía esa edad, pero yo me tenía que ir de lunes a viernes becada
a Matanzas y después regresar sábado y domingo solamente a ver a mi mamá. El primer año me la pasé extrañando terriblemente a mi familia, pero regresaba los fines de semana y no les decía nada. Nada les decía porque yo fui la que escogí eso. Y ahí ya fue a medida que pasaron esos 5 años en la provincia de Matanza, que a mí me empezó a gustar mucho y parece que siempre iba a ser como una persona responsable, disciplinada. Parece que me decían mis papás, ¿no? Porque nunca faltábamos a la escuela. Y esa disciplina que nos inculcaron a nosotros, parece que yo la traspasé para toda mi vida. Ahí había muchas dificultades de que no había vestuario para nosotros, de que no habían puntas, no llegaban las donaciones, porque en Cuba, sabes que todo era por donaciones. Hicimos nuestro examen de nivel elemental a nivel medio, que el nivel medio se hacía en La Habana. Y según yo recuerdo, yo creo que nos escogieron a 2 personas nada más de provincia. Y entre ellas estaba yo. Eso fue lo otro que me pasó, que por eso es que te tengo que decir que todo fue mucha sorpresa, porque yo nunca pensaba subir a más escalones. Y era impactante y me pasaba y era impactante, pero nunca pensé que me iban a escoger a mí para quedarme. Pasó el elemental de nivel medio en una escuela hermosa que era en Cubanacán, esta escuela que es como un gusano de ladrillo, hermosa. Te voy a mandar fotos para que la veas. Donde ahí lo lindo que había era que todo estaba junto a las especialidades. Estaba música, artes plásticas, circo, ballet. Mis amigos eran todos los músicos de Pablo Milanés. Era como aquello hermoso, ¿entiendes? De que te juntaba con todos los artistas que tú lo veías y tú decías, ¿se acordará de mí? Eso, los amigos de bueno. Entonces, me pasé los 5 años becada en Matanza y después los 3 años becada, porque tampoco vivía en La Habana. No tenía familia en La Habana. Y bueno, ahí esos 3 años, lo duro y fuerte fue cuando nos juntaron, como te contaba, con las alumnas que venían del I-19 de La Habana, que cuando nos juntaron eran como 13 alumnas de La Habana y algunas que éramos de provincias, muy pocas. Cuando yo la primera clase vi a mis compañeras de La Habana, que eran como, y parecían que ya estaban graduadas, que eran bailarinas profesionales, se paraban en punta, hacían 32 fuertes, ahí yo me dio un ataque, por decirte así, muy cubano, de que yo ahí iba casi todos los días a hablar con la maestra y decirle, yo quiero pasarme a carrera profesoral. Y ella me insistía, tú no te tienes que pasar a carrera profesoral, usted se va a quedar aquí, usted va a ver hasta dónde puede llegar y ya. Y en todo ese tiempo, Carlos, lo que sí era que yo era muy trabajadora, muy disciplinada, pero nunca dejé de trabajar. Siempre dije, bueno, tengo que trabajar. Que lejos de ser de provincia, tenía como una capacidad de pensar cosas como buena y positiva, como voy a mirar a las personas que yo puedo aprender. Y nunca tuve ningún sentimiento de envidia, ni sentimiento de, ay, ella es mejor. No, siempre era, voy a trabajar y voy a enfocarme en qué puedo aprender de las que son, de lo bueno que tienen cada una. Y justo pasó en el último año que ya nos íbamos a graduar y yo me iba a graduar como con la solista de las amigas de Copelia, que no era un papel principal. Y no sé qué, no me acuerdo qué le pasó a alguien que era la principal para bailar el padre de Cascanueces y la maestra me dijo, tú lo vas a hacer. Y me gradué entonces con el padre de Cascanueces que amo, que me encanta, que la música es preciosa. Y lo hice y yo me acuerdo que perdí hasta una uña porque me pasaba haciendo los fuetes y bailé sin una uña y todo porque era como demasiado exigente conmigo misma, muy crítica. Creo que es algo que después que pasó eso, yo dije, no, no se debe ser así tanto en la vida, uno se tiene que querer un poquito más y ver todas las cosas buenas que uno tiene, pero mi carrera fue por ese lado bien, fui muy dura conmigo. A veces tenemos esta idea que también la traemos de productos audiovisuales, sobre todo de películas, de que independientemente que es un mundo muy bonito, a veces vemos en películas que es un mundo como que de mucha competencia interna. No sé, quizás es un estereotipo. ¿Es el mundo del ballet tan hostil como a veces nos hacen ver estos productos audiovisuales? Yo creo que pueden pasar todas esas cosas, pasan todas esas cosas, de que alguna de repente quiere hacer el papel de aquella y no le gusta, ¿por qué lo hace ella si yo soy mejor? De no comer casi morirse de hambre para estar muy flaco y estar casi enfermo. Pero, Carlos, yo siempre fui muy flaca, muy flaca, muy flaca, muy flaca, muy flaca. Comía mucho, 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 mucho. Nunca tuve estos problemas que existían, que quizás también, como en todos los lugares, habían, no sé, habían personas que a lo mejor tenían suerte para bailar sin que realmente quizás se hubiesen ganado esto de ir subiendo de a poco. A lo mejor pasó,
yo era un poco enfocada en lo mío y trataba de salirme, de evadir, de no estar en ese rollo, porque era trabajadora y no me ponía a ver quién trabajaba más que yo, o quién trabajaba menos, o quién le dieron. Y porque también quizás estaba en el puesto de que cada vez que me daban un papel, yo pensaba que no me lo merecía. Entonces, no estaba, no me encontraba en ese grupo que quería más. Quizás yo estaba en el grupo de que decían, ¿por qué a Gladys le dan ese puesto? ¿Entiendes? Te lo juro que yo creo que eso es una cosa buena que me ha pasado a mí. Yo pienso que era porque era muy sana. No sé, que era sana o que era muy ingenua o que era... Pero gracias a Dios no tenía como esos sentimientos. Pero de que lo hay, sí, puede que lo haya. Pero realmente tampoco es que yo viví eso al lado constantemente de personas. ¿Cómo se dio ese tránsito de bailarina a profesora de ballet entonces? Yo lo viví increíble, nunca de frustración, nunca de me tengo que retirar. Ay, yo creo que porque yo también sentía bueno, el ballet nacional de Cuba, su foco, su sello es clásico, ¿no? Los grandes repertorios, aunque en todos los festivales de ballet siempre se invitaban a coreógrafos y se ponían obras nuevas, se ponían obras más contemporáneas, pero el ballet, tanto como el público estaba acostumbrado a ver Giselle, Coppelia, Lago, todas las cosas, los grandes clásicos y las cosas que uno conoce. Entonces, cuando uno bailaba cosas más contemporáneas, lo aceptaban, pero como que no eran de mucho gusto. A mí me encantaban. Y llegó un momento en el que yo vi que ya, que no me sentía tan cómoda, que no sé, que no se me daba el ballet así como que era mucho esfuerzo. Y también tuve como una lastimadura, que yo nunca fui de lastimarme, como algo en la espalda, no sé si alguna caída que me di en algún momento de locura de juventud en un salón, y me lastimé y como que ya no me sentía tan cómoda. Tuve mi niño y esa lesión se me agudizó un poquito más y el ortopédico me dijo, o te operas o dejas de bailar. Y para que un médico cubano te diga que te opere, es como, porque los médicos cubanos siempre te dan muchas opciones antes de llegar a la operación. Y yo dije, bueno, aquí yo cojo la zapatilla, le hago así, las tiro y yo voy a dejar de bailar ya porque bailé 22 años. Yo creo que 22 años en una compañía es bastante. Y me fui súper contenta, Carlos. Es decir, no, yo dije, ya voy a enseñar porque me toca enseñar y no quiero estar en un lugar donde yo vea cómo voy decayendo y listo. Esta fase de desentrenamiento que dicen que pasan los bailarines y los deportistas, o sea, que es como que tienes que adaptar a tu cuerpo a que no va a estar tanto tiempo practicando, tantas horas practicando. ¿Es cierto eso? Pero aún estando bailando o ya como cuando uno deja de bailar. Cuando dejas de bailar. Lo que pasa es que cuando uno está bailando, uno entrena todos los días a toda hora. Pero cuando uno deja de bailar, uno tiene, si quiere cuidarse, tiene de alguna manera que hacer algo. Porque si no, el cuerpo, claro, por supuesto que deja de tener su tono muscular. Si no eres una persona activa que te gusta mantener tu rigor o mantenerte, llega un momento que tú estás como cualquier persona normal y no pareces bailarín o no pareces que fuiste bailarín. Y eso le pasa a personas muchas. Entonces, bueno, la verdad que a mí me gusta, siempre me ha gustado tener un cuerpo tonificado y que es cierto que cuando pasa el tiempo y la edad, aún haciendo mucho ejercicio, puede que no que el cuerpo no reciba los ejercicios como los recibe cuando uno es más joven. Pero tú, por ejemplo, en las clases de ballet yo trato todo el tiempo de mostrar, de hacer. No soy una maestra que se siente y dice y uno, y dos, y tres, y cuatro. Sino todo el tiempo trato de mostrar, de hacer. Fuera de la clase trato de tomar otras cosas. Yo tomo Girotonic como parte de entrenamiento de mi cuerpo. Tengo pesitas en mi casa, tengo pelotas de pilates, hago ejercicio para fortalecer el cuerpo porque también tengo esa lesión que te había comentado por la que dejé de bailar. Entonces, nunca me he operado, ha pasado ya muchos años, pero trato sé, estoy consciente que si no tengo un cuerpo muscularmente activo, volvemos a ser mortales, no, ya no somos ya los bailarines que entrenábamos, entonces uno tiene, y el cuerpo no entiende de eso, o empiezas a comer comida que no es la más saludable, o empiezas a hacer todo lo que no hiciste en el momento a lo mejor que estabas bailando y quieres ahora hacerlo todo, y ahí vienen quizás esos problemas, pero yo creo que cuando uno se retira de bailar
si tú sigues con ese gusto y esa conciencia de mantener tu cuerpo sano y con salud corporal y mental, tú sigues buscando otras alternativas. Me cuenta un poquito acerca de su academia, también de esta experiencia que ha tenido de trabajar con personas que no son niños. Estoy hablando también del caso de Richard, que Richard me decía, es que le devolvió a mi grupo, a ese grupo con el que yo estuve, esas ganas que en algún momento nosotros tuvimos de niños y que por determinadas razones no pudimos ser bailarines o no fuimos a una escuela de ballet y nos demostró que sí se puede. Antes de dejar de bailar, ya yo había hecho, fui y impartí clases en la Escuela Nacional de Ballet. También estuve como un año dándole clases a los bailarines que entraban a la compañía y ensayadora de los ballets contemporáneos, de los ballets modernos. Y esta salida a Chile no fue tan esperada. Es decir, yo nunca pensé que yo iba a radicarme aquí en Chile. Eso fue por otros motivos, de familiares. Mi esposo salió para acá, teníamos un niño en común y por reunificación familiar. Es decir, caí en Chile que nunca fue el país. Es decir, si tú me preguntas un país, yo digo, bueno, España, que son como nosotros, o Brasil, no sé. Nunca pensé que yo me iba a quedar a vivir en ningún lugar, porque como salía tanto cuando bailaba, tenía esa añoranza por Cuba y siempre me gustaban muchas cosas de Cuba. Pero bueno, ya estábamos aquí en Chile con mi esposo y mi niño. Y lo primero que me pasó cuando llegué aquí, bueno, yo nunca, desde que entré a trabajar, había dejado nunca de trabajar. Pero cuando llego acá, que llegué en invierno, en invierno es llegar como a la mitad de año y ya todos los puestos en todos los lugares están ya tomados, ya en las universidades, en las academias, en todos los lugares. Y me pasé 8 meses sin trabajar y por poco ahí me da otra cosa a mí porque yo nunca me sentí como desempleada, como que no iba a hacer nada y con frío, mucho frío aquí en Chile. Entonces, currículo para todos los lados, todos los lados, todos los lados y no pasaba nada. En Cuba yo conocí a varias chilenas. Entonces, cuando yo llegué aquí a Chile, tenía varias alumnas, bueno, que hicieron un grupo, hicimos clases, tomaron clases conmigo, eso fue como lo primero que hice. Y después había una chilena que era ingeniero civil, pero fue a estudiar flamenco, que la conocía ya, que es Carola Casen, que es mi socia ahora de 19 años. Y cuando vio que esto pasaba, que pasaba el tiempo y yo no conseguía trabajo, un día vino y me dijo, Gladys, ¿qué tú crees si ponemos una escuela? Y yo me quedé así, una academia, y yo dije, bueno, no sé cómo la vamos a poner, porque el ballet no creo que le guste a cualquiera. La parte financiera, ¿cómo lo vamos a hacer para arrendar un lugar? Y me dijo, tú no te preocupes por eso, tú me dices si la vamos a hacer, porque ella era como la cabeza de ingeniera, y yo le dije, bueno, si tú confías en mí, abramos la escuela. Y ahí lo primero que hicimos fue buscar un local para poder hacer nuestra escuela, nuestra escuelita, porque Chita es una casa antiquísima, muy linda, hermosa, que la tenemos como si fuera una joyita. Y de hecho estamos en un barrio típico que es patrimonio también y que es hermosa, de adobe y madera, que todas las casas son iguales. Y la abrimos en el 2006 y bueno, hasta hoy. La abrimos y no teníamos ni nadie, no teníamos, éramos Carol y yo con aquel lugar. Cuando yo daba mi clase dentro de ballet, Carol era la recepcionista. Cuando Carola daba su clase, yo era la secretaria. Y así empezamos, ella con su cabeza de ingeniero y yo con mi cabeza de artista y con todos los conocimientos que traía del ballet, de todo, de jefe escena, de esto, de lo otro, de cómo se debe hacer, de cómo se debe, la metodología cubana y cómo tenemos que hacer todo. Ahí empezamos a crecer, a darnos a conocer y de verdad nuestra escuela tiene un sello de que cuando tú preguntes por qué tú vienes es porque se dan clases serias. No sé, de que los precios sean cercanos y que sean asequibles, así como a todo el mundo y que puedan llegar todo tipo de personas y no nos importa quién venga, pero les enseñamos a todos cómo es. Tú puedes llegar, Carlos, allí, tú puedes no saber absolutamente nada, pero tú vas a aprender ballet cómo es. Nuestro punto, nuestro objetivo es que el que salga de ahí, si no puede salir a bailar, va a ser un buen público conocedor de lo que está viendo. Las clases de nosotros son integrales, es decir, ahí todo el mundo sabe con los códigos de ballet claro, con los códigos de flamenco claro, y de verdad hemos tenido ese orgullo de tener alumnos que se han ido a estudiar, que han hecho carreras de danza, no de ballet porque no, ya tú empiezas ahí, es una vez a la semana o 2 veces, pero no sé, han realizado su sueño, aprenden cómo es, bailan, van a los teatros, saben cómo uno se tiene se maneja dentro del teatro, los camerines, el público, el foso, las cortinas, las luces, el vestuario, el maquillaje, aprenden todo. Hablando ahora mismo de la pasión por el baile, recuerdo ahora
a esta bailarina americana que creo que también fue coreógrafa, Martha Graham, que ella decía algo así como que los grandes bailarines no eran grandes por la técnica, sino eran grandes por la pasión. Sí, ella decía eso porque Marta Graham fue una bailarina que fue quien rompió un poco todo este estilo del ballet clásico rígido. Entonces ella era libre, bailaba sin descalza, con la ropa y fue la que revolucionó un poco ya esta época y sí, ella decía eso. Y en su opinión, ¿qué vale más, la técnica o la pasión? Ah, eso es muy importante. Yo era como del equipo de Marta Granja. Lo que pasa es que me tocó el rigor de la técnica clásica. Entonces aprendí en mi época, porque ahora si tú ves cómo se mueven los bailarines, se mueven más por el virtuosismo técnico que más como por la parte artística. Por ahí va el camino de la evolución en el ballet. Pero la época mía, si la parte artística no estaba, ahí había un problema serio. Entonces, en estos días yo sigo como defendiendo esa parte que es tan importante porque al final lo que tú vas a entregar eso al público, vas a entregar eso no sé, tú bailas y estás llevando a un público una historia, estás enseñando algún mensaje y el mensaje tú no lo puedes dar si tú haces 32 fuertes y no dices nada, tú tienes que decirlo de alguna manera, hacer alguna interpretación para llegar a ello. Entonces yo sigo insistiendo que la proyección o la manera de entregar el mensaje que tú quieras dar es súper importante, que las dos cosas deben ir de la mano. ¿Cuál fue ese ballet que exigió más de usted desde el punto de vista técnico a la hora de usted prepararse? Hay un ballet que yo hice que fue de estos cuando llegué a la sede, ahí a Calzada, entré y de pronto estaba puesto todo el elenco de Don Quijote y decía Kitri, Gladys Acosta. Ahí yo me quería morir, yo dije, ¿cómo me dan el personaje principal? ¿Cómo voy a hacer esto yo? Pero era un personaje que me gustaba porque yo era una bailarina temperamental, era de mucha fuerza, de mucho salto, de mucha energía, de muy potente, es decir, tenía cosas así como, de hecho me daban siempre como la reina de las Willy, para detrás del agua, los saltos y me daban cosas como Dionaea, entonces era muy lindo, Don Quijote es muy lindo, es un ballet muy, muy lindo. Y es un ballet que de repente no requiere ese romanticismo de la cara, eso que yo sentía que no lo tenía. A mí me encantaba el ballet clásico, pero me encantaba el ballet contemporáneo y moderno. El ballet clásico requiere una técnica depurada. Y yo como venía con una base que para mí no era suficiente, yo sentía que la danza contemporánea me podía parar en punta, pero era más libre el baile, ¿entiendes? Yo hice las amigas de Giselle, hice las dos Willy, hice la reina de las Willy, hice muchos ballets que eran de solista, pero ya cuando llegó a este rol que baila los tres actos completos, pude hacerla, la pude sacar, la pude hacer para lo que yo pensaba que más me iba a salir. Es decir, lo que pasa es que me pasé los 2 meses que estaba ensayando para este estreno con una intensidad de psicológica muy fuerte. Era demasiado, yo creo que era demasiado como para mí. Yo creo que a mí me pasó que yo debía haber quemado unas etapas con más tiempo para poder llegar ahí, pero bueno, me dieron esto y nunca dije que no a nada y lo hice. Yo nunca traté de pensar, voy a quedarme a balance tantos tiempos, voy a hacer más piruetas de las que puedo hacer virtuosismo. Yo buscaba bailar, disfrutar el personaje y que me salieran las cosas técnicamente como corresponden y quizás no irme más allá, pero yo creo que era muy apasionada. Eso me pasaba a mí, que salía y me metía en cada personaje. Si era Kitri, bailaba como Kitri, si era, no sé, Reto, bailaba como gallo y me sentía que era un gallo. Eso, yo creo que yo me interiorizaba mucho cada personaje que me daban y eso era lo que me gustaba. Si era Martillo de la Casa Bernarda Alba, lo hacía, por ejemplo, eso era un papel que había que tener una madurez extrema. Yo era más joven y al principio decía, ¿y por qué me tienen que dar a mí Martirio, que es la jorobada, que es la fea, que es la que le ponen todo? Y a medida que fui haciendo ese personaje, yo dije, es el personaje más lindo. Hay que buscar, hay que estudiar, a ver cómo es, cómo tú bailas con una joroba, cómo tú bailas siendo fea, cómo tú puedes proyectar eso. Y después me di cuenta cuánto me enriquecieron esos personajes, ¿entiendes?
también porque viví una época, Carlos, que los maestros, los ensayadores eran exquisitos. No era que tú entrabas y baila esto, sino vamos a hacer un trabajo de mesa. Cuando yo bailé La Reina de las Willy, ve al cementerio, siéntate y siente ese silencio, siente esto, qué reina de las Willy que tú quieres ser, qué experiencia tú has tenido para tú querer odiar a los hombres. Entonces, viví ese trabajo que ya yo creo que no, en estos momentos no sé si lo harán. ¿Qué opinión le merece el ballet que se hace en Cuba hoy? Bueno, yo creo que todavía los maestros siguen insistiendo en enseñar bien porque salen muchos bailarines buenos, pero también el ballet en Cuba hoy yo creo que está como está la situación en Cuba. Hay un poquito de deterioro quizás en las producciones, en todo lo que tiene que ver con la puesta en escena quizás, y hay un poco el interés que llega ahora al ballet como bailarines, no es el mismo interés que yo iba con esa ingenuidad, me quito los zapatos y voy a ser bailarina, o el que tiene el amor porque yo quiero ser bailarín. Ahora yo creo que hay un interés atrás diferente. Ahora hay un interés atrás de que si yo soy bailarín, yo puedo ayudar a mi familia, puedo salir del país. Si yo soy bailarín, me puedo quedar en algún país. Yo viajé toda mi vida y nunca me quise quedar. ¿Cuánta gente no me habló, quédate? Y yo dije, no, porque era otra generación, ¿entiendes? ¿Cómo me voy a ir de un país que me ha dado toda mi carrera? No, me tengo que quedar y trabajar ahí y hacer todo ahí mientras pueda. Era otro momento. Entonces, yo creo que el Ballet Nacional está como está el país. Hay problemas que yo no los puedo conocer ahora porque no estoy todos los días, pero sí hay problemas de todos tipos. Hay problemas de crisis económica, hay problemas, bueno, y de hecho cuando yo estaba en la compañía, habían primeras bailarinas que cuando terminaban la función se iban en bicicleta porque no tenían un auto y que se llevaban su ramo de flores en ese lugar o se tenían que ir en bus. Desde hace tiempo, pero ahora ya los jóvenes no piensan como pensábamos nosotros antes. Ahora los jóvenes tienen su objetivo y si se le da la oportunidad de entró a la compañía hoy y quedarse mañana, se quedan en otro país porque piensan en la situación en que están viviendo. Yo creo, eso es mi opinión, no es una opinión que sea la de los cubanos que están ahí, es lo que opino, es lo que yo veo de afuera, es lo que yo pienso. Todo lo que yo soy se lo debo a la carrera que escogí, por suerte a la visión esa que tuve de irme a la biblioteca a quitarme los zapatos y hacer mi examen porque aprendí un montón de todo, de historia, de la danza, de la música, del arte, de artes plásticas, del decorado, de lo que se hace en la escena. Yo tuve unos maestros que hasta el día de hoy yo me quito el sombrero porque hasta los maestros de ballet, los que fueron, cuando yo enseño, al inicio cuando yo empecé a ser maestra, yo decía, lo estaré enseñando bien, porque yo enseñaba por mis sensaciones como bailarina, pero cuando iba a la metodología, yo decía, ¿cómo yo puedo saber tanto de metodología? Y era porque tuve unos maestros increíbles. Mi maestra ensayadora, por ejemplo, de Don Quijote fue Caremia Moreno, que era una maestra estrella de la compañía. La de las reinas de las Willy era Aurora Bosch. Lo que te digo, lo que uno aprendía con las vivencias ahí era muy grande. Y después todas las giras que hacíamos todos los años, viajando 22 años a todos los países, en las grandes plazas, era mucha información buena. Entonces, todo lo que yo soy, yo se lo debo al ballet, a lo que escogí. Gracias otra vez a Richard García por permitir la conversación de hoy. Te invito nuevamente a que escuches su episodio donde conversamos acerca de ciencia, de CrossFit, de ballet, el número 57. Y te invito también a que compartas esta conversación que hemos tenido con Gladys porque vale la pena que se conozca lo que están haciendo, vale la pena inspirar a más personas con historias como la que hoy nos ha regalado nuestra invitada. Sabes también que te dejé todos los detalles de cómo contactarla, el link para que te llegues al sitio web de la academia y corras la voz de todo lo que están haciendo. Estamos para ayudarnos y para compartir las cosas buenas que hacemos todos los que ya forman parte de esta familia. En 7 días estoy de regreso, tengo muchas más historias para compartir y cuento contigo. Gracias por escuchar, mi nombre es Carlos
Y desde la Casa Azul te deseo feliz martes.